El 19 de enero de 1998, de eso ya hace bastante tiempo, fue la última vez que yo tuve la oportunidad de hablar con mi papá. Él murió el 20 de enero. Durante varios días había estado hospitalizado en... Tuvimos que tenerlo en la clínica Roma porque ya no lo querían en el seguro y el San Vicente y otros hospitales todos lo querían tener en cuidados intensivos y era imposible pagar esas cantidades de aquella época, incluso que y ahorita serían peores. Pero en la clínica Roma, el dueño de la clínica Roma, yo tuve el gusto de conocerlo y nos dio la oportunidad de darnos una habitación para papá. Y lo único que necesitaba mi papá era oxígeno, suero y limpieza. Así que la clínica Roma cumplió perfectamente con esa necesidad. Yo había evitado en esa época y viajé toda mi vida y hasta agosto del año pasado y todavía tengo muchas cosas que hacer, pero había evitado viajar para estar lo más cerca de mi papá. Pero había un viaje el 20 de enero, que era lunes, a la Ciudad de México y yo tenía que dar un curso. Y yo no quería ir. Hicieron los arreglos necesarios para que yo fuera en el primer vuelo a México y regresara a media tarde o ya al anochecer del mismo lunes 20 de enero. Yo no quería ir porque papá estaba muy mal ya. Y recuerdo que mi papá, lo último que me dijo, lo último que yo escuché de mi papá fue, ve y haz tu trabajo. Y eso es lo último que tengo de mi papá. Ve y haz tu trabajo. Desgraciadamente el 20 de enero fue una mañana muy fría, con mucha neblina. El primer vuelo no salió, era el mío, el que yo iba a salir. En lugar de llegar a México a las 9 o 10 de la mañana y empezar a dar mi plática, llegué casi a la 1. En lo que terminé mi trabajo y regresé al aeropuerto, ya no alcancé boletos, ya no alcancé, me tuve que quedar para regresar hasta el 21. Y a las 10 de la noche me habló mi hermana por un aparatito chiquitito que se usaban hace mucho tiempo que a los jóvenes de hoy les ha de dar risa. Era un beeper, un Skytel, donde decía, comunícate, papá murió. Y yo le pregunté a mi hermana y a mi hermano y a mi mamá, ¿qué fue lo último que te dijo? Cada quien me dio su versión, pero mi versión de mi papá era, ve y haz tu trabajo. Creo yo, la última palabra de alguien que va a morir es muy significativa. Un gran amigo mío, sin agravio de nadie de ustedes, hace como unos 10 años murió. Lo iban a operar y sus posibilidades de salir adelante eran muy, muy pequeñas. Recuerdo que antes de entrar a cirugía nada más me dijo, oye, adiós, allá nos vemos, por si acaso. Y eso fue lo último que me dijo. Yo no sé, es triste que todos hemos tenido a alguien cercano que ya no está con nosotros. Y es muy triste pensar en que ya no lo tenemos con nosotros, pero la esperanza de volverla a encontrar es algo muy, muy grande, muy importante. Pero yo creo que tú puedes pensar en ese alguien que tuviste cerca y que ya no está y que escuchaste la última palabra, la última frase. Y yo en esta tarde de o noche de miércoles, en una semana que el mundo en general, el mundo cristiano, recuerda por la primera luna de la primavera, que es la semana de Pascua, recordando la salida de Egipto para liberarse de la esclavitud, aunque tuvieran que estar en el desierto y llegar a la tierra prometida, también es el momento en que recordamos la culminación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Lo reconocemos como maestro, como gran sanador, como un gran predicador, como el nuestro Salvador, que es lo más importante. Y lo más importante es reconocerle como nuestro Salvador.
Pudo haber hablado muy bonito, pero es mi Salvador. Pudo haber sanado a mucha gente, pero es mi Salvador. Es tu Salvador. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Yo quiero reflexionar en forma breve las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo al estar en la cruz. Quiero leer la primera. La primera frase que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz fue en el Evangelio según San Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para mí la palabra clave de perdónalos porque no saben lo que hacen es precisamente perdónalos. Y él podía decir, perdón, es el hombre que le puede decir a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Él podía decir, tus pecados te son perdonados. Y podía levantarlo. Y todos se sorprendían, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Qué es más fácil decir, perdonar pecados que levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate y anda. Y ahí se demostró el poder del Señor de perdonar el pecado. Y el Señor en su primera frase en la cruz, registrada ahí en el Evangelio según San Lucas, es, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es una situación muy apremiante y es el perdónalos de la oración que nos enseñó, la oración modelo cuando oramos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. ¿Realmente hemos perdonado? Oramos mucho pidiendo nuestro perdón, pero ¿has perdonado realmente a quien te ha ofendido, a quien te ha tratado mal, a quien te ha traicionado, a quien te ha... un familiar, un vecino, un compañero de trabajo? ¿Has perdonado realmente? Y vaya que ahorita no te estoy diciendo, todos necesitamos perdón, sí, pero ahora yo te pregunto, ¿has perdonado? ¿Yo he perdonado realmente? ¿Realmente puedo decir, he perdonado a quien me ofendió, a quien me dañó? Esa fue la primera. Mi hermano, primera enseñanza, perdón. Hemos pedido mucho perdón. Ahora yo te digo, ¿has perdonado? Y el Señor nos enseña a perdonar. Segunda frase, Lucas 23, 43. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras que le dice a un ladrón. En medio de 2 ladrones, nosotros entendemos que la traducción puede ser no tan fiel porque creemos que lo que realmente te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ni siquiera ese día estuvo en el paraíso, pues estuvo en el sepulcro los 3 días inclusive, no tienen que ser 72 horas, viernes, sábado y resucita el domingo, y todavía el domingo cuando lo encuentra María le tiene que decir, todavía no he subido al Padre. O sea, ni siquiera él había estado, pero le da la seguridad, estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Puedes estar en el sufrimiento, puedes estar en la enfermedad, puedes estar en los momentos más difíciles, pero el Señor te da una esperanza, estarás conmigo en el paraíso. Y no es el momento de juzgar a tanta gente que tal vez toda su vida hizo maldad, como este ladrón. Pero en ese momento, él podía reconocer en Jesús a su Salvador y decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Y esa esperanza es lo que nos sostiene. Sí, voy a estar con el Señor en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando me llame el descanso o cuando venga por segunda vez, pero voy a estar con Él. Y hermano, tienes que estar seguro de ello, tienes que sentirlo, tienes que saber que todo lo que has estudiado, todo lo que has leído, tus oraciones, tus alabanzas, tu asistencia a la iglesia, pues no es para nada. Si todo esto haces, si ahorita estás en esta reunión de oración y no puedes creer que tienes una vida eterna, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? La seguridad no es una presunción, la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es porque Él dio su sangre y su vida por ti y tú has creído eso, yo lo he creído.
Y no nos salva por buenos, por santos y por perfectos. Nos salva porque hemos creído en Él. Mi hermano, estarás, así dice Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Tercero, mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:26. Hijo, ahí tienes a tu madre. Qué capacidad del Señor en los momentos antes de morir de saber que ahí estaba su madre. ¿Cuántos años podría haber tenido? Tal vez no más de 50. Muchos piensan que tuvo a Jesús a los 15 años, más 33, 47, 50 años, desde mi punto de vista muy joven. A la edad que yo tengo, pues muy joven. Pero se preocupó por ella. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. El Señor Jesús nos enseñó, hey, tienes ahí a tus padres, a tus tías, a las personas ancianas cercanas a ti. Acuérdate de ellos, cuídales. Y si tú no pudieras, haz provisión para ellos. Siguiente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Señor, no lo había abandonado. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor no le desamparaba por ser su hijo, pero tenía en él en ese momento todo el pecado, desde Adán hasta, hasta él, y de él hasta el día en que viniera. Él murió por mis pecados, él murió por tus pecados, y todo el peso del pecado de la humanidad estaba en ese momento. Por eso se sintió abandonado de Dios. En una forma también, para mí es una expresión de, te sientes abandonado por el peso de mi pecado. El abandono que yo debería de tener es el que él tuvo en la cruz. Y podía decirlo en el sentimiento, con esa realidad y esa verdad de decir, me siento tan lleno de pecado, que el pecado nos aleja de Dios. Así que al sentir todo aquel pecado, el hombre que estuvo más cerca de Dios, el hombre que oraba desde la madrugada, el hombre que no dio un paso, si no fue fuera de la mano de su padre, en ese momento se sintió abandonado. Y se sintió abandonado por el peso del pecado. ¿Qué tanto peso era si yo mismo con el mío no puedo? Pero él cargó con el pecado de todos. Por eso podía sentir ese abandono. El Señor, él sintió el abandono por el peso del pecado, y el pecado nos aleja de Dios. Por eso en la confesión, en la oración y en la entrega es en donde encontramos el acercamiento con el Señor, porque el pecado nos aleja del Señor. Siguiente, tengo sed. Juan 19:28. Y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. ¿Has tenido sed? Pero sed, o sea, la sed más terrible. ¿Has estado en un lugar sin agua, con sol? Voy a platicarte una historia. Me gusta mucho correr, todos lo saben, no es un secreto. Estaba corriendo el maratón de Montemorelos, eso fue hace como 8 años. 42 kilómetros por la sierra. Sales desde la plaza y te vas a la Sierra de Rayones. 42 kilómetros. Normalmente, como es campo traviesa, yo lo hago en unas 5 horas, 45 o 6 horas. Y un día llegando al kilómetro 10 nos dieron agua. Pero luego llegamos al kilómetro 12 y ya se había acabado el agua. Habían hecho muy poca provisión los organizadores. Llegué al 14, tampoco había agua. Llegué al 16, tampoco había agua. Cuando llegué al 18, no había agua. Yo había corrido, después de haber corrido 10 kilómetros y que te dan un sabalito así con agua y nomás lo aplastas y te lo pones en la cara y te lo tomas, ya había corrido 8 kilómetros sin agua, 8 kilómetros después de haber corrido 10, o sea, ya llevaba 18 kilómetros y estaba en medio de nada. Si hubiera habido un charco, yo me lo hubiera bebido. Recuerdo que vi una casita, iba con 2 compañeros que regularmente esa carrera nunca corren más de unas 250, 300 personas, pero pues tratas de no ir solo y yo iba con 2 personas, no sabes qué te vas a encontrar, vacas, toros, serpientes, y sí da miedo a veces andar en el monte corriendo y te puedes perder aparte. Recuerdo que en una casa estaba una llave y pedimos de favor. Recuerdo que cuando tomé aquella agua,
Después de 8 kilómetros corriendo, sudando, cansado, ya la lengua se me pegaba al paladar. Y qué tormento tan grande es tener sed. Nuestro Señor Jesucristo, entre una de sus palabras fue, tengo sed. Y lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. 2 versículos después, Juan 19:30, todo está cumplido. Y el Señor había cumplido todo. Había cumplido cada cosa que se tenía que hacer. De hecho, en Juan se unen las últimas 2 frases. Cuando hubo tomado el vinagre porque tuvo sed, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero consumado es, él podía decir, terminé. Y la mayor tentación que pudo haber sufrido nuestro Señor Jesucristo fue justamente al estar en la cruz, aquella tentación en donde el enemigo inspira a toda aquella multitud a gritarle, si eres el Hijo de Dios, igual, si eres, igual que el enemigo en el desierto diciendo, si eres Hijo de Dios, manda estas piedras que se convierten en... Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, y otra vez, si eres el Hijo, bájate. ¿Podía hacerlo? Claro que sí. Qué tentación tan grande, pero no lo hizo. En ese momento podía decir, consumado es. Había cumplido, sabía que tendría que estar en el sepulcro, que resucitaría victorioso para darnos la victoria a ti y a mí. Esa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Última frase que tendríamos que irnos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, he cumplido. Consumado es, primero dijo, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mis hermanos, el Señor Jesucristo podía decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y las profecías se iban a cumplir. Resucitaría, se levantaría de los muertos, vencería a la muerte, la vencería para que tú y yo, con su victoria, fuéramos también victoriosos. Ahí está la esencia del cristianismo. Es tan fácil ser cristiano, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Confía en Él, conócele y llámale, síguele. Y para seguirle tenemos que ser un poco como Él fue. Pero Él también dijo que cosas más grandes haríamos los que hemos creído en Él, y yo he creído en eso. El Señor, en estas 7 frases en la cruz, nos enseñó amor, nos enseñó perdón, nos enseñó, fíjense, primero perdón, esperanza, perdón para sus enemigos, esperanza de una vida eterna, obediencia de los mandamientos, preocupación por los mayores, el sentimiento de que el pecado nos aleja, el saber y tener la sed en el Señor, del agua de vida. Jesús es el agua de vida. El saber que Él cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Él cumplió todo. Entregó al Padre su Espíritu y murió. Y sus últimas palabras son para mí es muy, no sé, creo que es más fácil cuando ustedes me han escuchado, puedo hablar de Zaqueo, de la mujer samaritana, de Nicodemo, de muchos personajes, de profetas, de héroes bíblicos y otros que no fueron tan héroes. Pero para mí hablar del Señor Jesucristo siempre es un peso muy grande. Es muy difícil porque siempre siento que debía haber dicho otra cosa o que debía haber dicho más. Pero hoy, en esta semana tan especial, en una semana de mucha reflexión, ¿cuántas semanas, cuánta gente en estos días se iba de viaje y de a pasear y todo? Pero, ¿cuánta gente? Yo estaba haciendo un recuento, 28 personas cercanas a mí, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, fallecieron. No pude estar cerca de ellos, ni en su enfermedad, y mucho menos en su funeral. Y cuando me avisaron, me daba pena preguntar, ¿qué fue lo último que dijo? ¿Qué dijo? Y me da tristeza saber de varias personas, digo,
hubo un ex compañero de Infra murió de un infarto, otro compañero de Macrolab murió de un infarto también, otro más lo estaban operando de una apendicitis y murió. Otros más murieron de COVID. Y, y me decían algunas personas, lo más triste es que ni siquiera pude escuchar sus últimas palabras. Desde que lo dejé de ver, nunca más volví a verle. Y eso es algo muy terrible que se presenta con esta situación de esta enfermedad tan terrible de los últimos tiempos pues que ya sabíamos que iba a haber epidemias terribles y hoy es una de las que, pues, nos duele, nos hace sentir mal, pero también nos da la esperanza de que Jesús ya lo había dicho y se cumple en su palabra y el Señor está cerca. Y decimos amén porque el Señor está cerca, con tanto incendio, con tanta enfermedad, con tanta muerte, con tanta situación mundial, con una economía terrible, con una administración política en la calle. Solamente podemos decir, Señor, yo me pongo en tus manos. Y estaremos firmes y fuertes mientras Él viene. Y estaremos fortaleciéndonos en su palabra, en la alabanza y en la oración mientras Él viene. Yo no sé qué voy a decir si el Señor me llama al descanso o no. No sé qué diría al último. ¿Puedes pensar en qué dirías tú al último? Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla y me está esperando una corona. ¿Qué dirías tú? ¿Qué diría yo? Deseo que falte mucho tiempo para que tengamos que decir eso. Deseo que falte mucho tiempo para decir nuestras últimas palabras, pero también con la esperanza de que el Señor, como Él se levantó de la tumba, resucitó y ha prometido venir por su pueblo, tú y yo, aunque el Señor nos llame al descanso, nos levantará y estaremos con Él por la eternidad. Que nos gocemos en esta esperanza, que nos gocemos en la alabanza, en la oración, en el aprendizaje diario de su palabra, en la lección, en las hermosas enseñanzas del manantial inagotable que es su escritura. Que Dios nos fortalezca, que te bendiga a ti y a tu familia, que nos libre del mal, que nos dé salud para trabajar, trabajo para vivir y una vida para poder servir.